Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, con la ayuda del Señor, para alimentarnos. Recuerde buscar esa enseñanza, lo que Dios le habla a usted al leer todo el capítulo, después buscar Sí, ese versículo que usted pueda ir ahí y examinarlo y después mirar el mismo Juan 3 con la herramienta que estamos utilizando hoy día, que son las herramientas espirituales, para ser equipados. amén. Amén. ¿Vamos? Leamos Ujú. Juan 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús, le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, en mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué, qué palabra? Hermosa palabra. Bueno, como he tratado de ejercitar junto con usted, primero, ya hemos leído el capítulo. ¿Y qué enseñanzas nos quedan? Una conversación interesante entre Jesús y Nicodemo. Una enseñanza donde está uno de los versículos más pronunciados en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo tercero, una conversación entre los discípulos de Juan en base a ¿qué está pasando? El que tú hablaste está haciendo esto, aunque Jesús no bautizaba, dice la Biblia, pero Juan respondiendo con una sabiduría de Dios. Entonces, cuando uno ve Juan capítulo 3, identifico dos conversaciones, un texto que es muy famoso y recordando la sabiduría que tenía Juan el Bautista. Es interesante ver que hay conversaciones y conversaciones, y eso es lo que yo eh, queda en mi corazón solamente al tratar de recordar lo que acabo de leer. Cómo Jesús con sabiduría habló con Nicodemo y Nicodemo no entendía. Y cómo Juan, los discípulos de Juan estaban preocupados de que otro creciera. Eh, Conversaciones que ambas tienen sabiduría de Dios. Amén. Entonces eso es hermoso saber que nuestras conversaciones, ahí está la enseñanza de lo que la primera, tienen que tener sabiduría de Dios. Que lo que yo hable tenga sabiduría de Dios. Amén. Tener sabiduría de Dios. Amén. Vamos entonces con el versículo. Uno de todos los versículos, de los 36 versículos que tiene, escogí este. Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, todos nosotros, enfocados solo en este versículo, podemos decir que Dios tiene cosas que dar, uno. Por eso, por eso Jesús dijo, no recibís porque pedid mal. Es decir, podemos pedir y Dios nos puede dar cosas del cielo. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado de Dios. Debemos tener mucho cuidado nosotros cuando hablamos de un siervo de Dios o de otra persona que está haciendo algo y que nosotros no entendemos, decimos eso no es de Dios. Cuidado. No, mejor decir, no comprendo esto, no lo entiendo, pero no juzgar una situación porque si Dios le dio algo a una persona para hacer y nosotros no lo entendemos, si no fue, si es dado de Dios, uno debe tener mucho cuidado. Eso es lo segundo. O sea, Dios tiene cosas para nosotros, las debemos de pedir. Tengamos cuidado cuando juzgamos a otras personas por las cosas que no entendemos o quizás de nuestra perspectiva no entendemos. Tercero, una cosa es que Dios te dé algo
que viene de Dios y otra es que usted no la use, la corrompa o la entierre. O sea, hay cosas que Dios nos da, pero yo la puedo adulterar. O sea, Dios me da un vaso de agua, un líquido, y yo lo adultero, le coloco algo más que no es de Dios. Pero Dios me lo dio, pero yo lo adulteré. Dios me da algo y yo lo oculto, lo entierro, que nadie sepa, está guardado. Pero Dios me lo dio, pero yo lo oculté, ¿cierto? Yo lo oculté. Dios me lo dio y yo lo uso mal. O sea, tomando solo el versículo de Juan 3, 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Una cosa es lo que Dios me da y otra cosa es cómo yo lo uso. Y ahí viene la administración nuestra. Amén. Amén. Ya, y lo último, bajo esta forma que le estoy pidiendo que usted lea el Evangelio de Juan y busque la enseñanza para después de enseñar, bajo la mirada de herramientas espirituales y equipamiento. O sea, claramente Nicodemo venía a buscar equipamiento, venía a buscar enseñanza y Jesús se la dio. Y, y a tal punto que no entendió nada Nicodemo. Pero, pero era un hombre tan sabio que no hizo esto de, ok, no, no, empezó a preguntar, porque le interesaba lo que Jesús le estaba enseñando. Entonces, cuando uno busca aprender de Dios, puede que escuche cosas que yo no voy a entender ahora. O sea, cuando vemos a Jesús hablar, le dice, pero al final, si tú eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas, entonces Jesús le enseña a él y el corazón de discípulo de Nicodemo está dispuesto a aprender y por eso pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? ¿O lo entendí mal? O sea, ¿cómo yo puedo entrar? Claro, hay una conversación, entonces el equipamiento espiritual empieza a asignarse en base a querer ser enseñado. Y bajo esa mirada, Jesús es donde enseña esto de que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo anterior de la conversación se cierra la conversación con Nicodemo con esta frase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un equipamiento de eternidad sobre nuestra vida, de lo eterno. Y los discípulos de Juan igual querían ser enseñados. Y le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué está pasando? No entendemos. Esa persona que tú reconociste, esa persona está haciendo lo mismo con nosotros. Es otra conversación y nuevamente Juan el Bautista usa la sabiduría que Dios le había dado. O sea, el equipamiento de la sabiduría dice, miren, es necesario que yo mengüe. O sea, Juan 3 evidencia equipamiento de palabras de sabiduría. Amén. Muy bien. Hasta ahí dejo yo, si no me voy a poner más profundo. Amada mía, es su turno. No, es que, se ven muchas cosas acá en Juan 3, pero eh, finalmente se muestra a un Cristo que transforma. Nicodemo sí tenía el conocimiento, Nicodemo era correcto, pero Nicodemo era religioso y lo que necesitaba era transformación. Wow. Entonces, que Dios nos transforme,
sé que debe haber conocimiento y en la palabra también nos habla que por falta de conocimiento se perece, hay muerte, eh, pero que venga esa transformación al corazón, que lo que aprendisteis y recibisteis, que eso podamos también hacerlo, ser Amén. hacedores de lo que aprendemos, porque muchas veces nos Así encontramos con es. esas personas que aprenden, 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 pero nunca pasan a ser hacedores, se pasamos a ser religiosos, tenemos mucho conocimiento, pero no somos hacedores de ello. Entonces, y ese versículo tan famoso y que cuántas veces se ha predicado en las calles, hoy día se ven pocos puntos de predicación. O quizás todo A lo está... mejor, claro, donde Porque no estamos, no, hay que salir a claro, caminar un día domingo, tipo 3 eh, 4 de la tarde, vamos. quizá, sí, Ahí hace está. rato, pero tan conocido porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí hubo una entrega, eh, hubo una entrega de parte de Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Eso, transformación, ella transformación. Mm, Oremos. amén. Padre, te damos gracias por la enseñanza, Así la es, que tú nos das y la que recibimos. así Señor, es. si estamos hoy buscando tu rostro de la forma que lo Mm, estamos haciendo con la congregación, es mm, porque tú nos has transformado en discípulos así es. y queremos ser enseñados, queremos vivir tu palabra y por eso estamos Amén. haciendo esto, no porque querramos ser religiosos o estemos buscando algo que tú no nos puedas dar. Señor, Mm, estamos buscando equipamiento así es. y estamos ocupando estas herramientas espirituales que nos has dado, Amén. estas armas espirituales, Así la es. oración, el ayuno, la Mm, lectura, el congregarnos juntos. Te doy gracias porque nos estás transformando. Este es el tercer día. Te damos gracias por el día 2 que pasó. Hoy recibimos el día 3 para poder disfrutar, estar orando 3 veces al día, buscar tu rostro para que nos amén. transformes. Señor, queremos ser transformados hasta llegar, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura de Cristo. Así Hay un es. camino largo por delante, pero Amén. lo estamos intentando. Así Lo es. estamos haciendo, estamos trabajando en eso. Señor, gracias. Amén. Gracias. Oro para que nos equipes, Así es. para que nuestras conversaciones tengan esas palabras de sabiduría. Amén. Señor, oro para que nuestras conversaciones de nuestra boca salgan palabras de sabiduría Amén. tuya. Por eso necesitamos esa sabiduría sobre todo nosotros. Amén. Pido, Señor, sabiduría del cielo Amén. para todos los hermanos de la congregación a la cual nosotros pastoreamos, Así es. para todo tiempo de fe. Amén. Sabiduría del cielo para hombres y mujeres, sabiduría del cielo para jóvenes y señoritas, sabiduría del cielo para nuestros Mm, niños así y es. niñas. En el nombre de Jesús, pido, Señor, esa sabiduría como un equipamiento Amén. para todos nosotros. Dios mío, como decía Juan 3:27, todo es dado de ti. Amén. Señor, enséñanos a ser buenos administradores Así es, con Señor. todo lo que nos has dado. Señor, ya sea material o espiritual. Enséñanos, Dios, a ser buenos Así es. administradores. Buenos administradores. Así es. En nuestro anhelo lo necesitamos, Amén. la sabiduría para administrar, no esconder lo que tú nos has Así dado, es. saberlo usar y no adulterarlo. Amén. Oramos y te damos gracias porque vemos que tu palabra es luz para Amén. nuestra vida. En Así el nombre es. de Jesús, amén y amén. 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 Sí, Señor. Enseñanza de Juan 3. Juan 3. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Así Amén. es.